Conmigo el doctor Ricardo López Contreras. Él es médico neurólogo, especialista en Parkinson, y bueno, hoy que es el Día Mundial del Parkinson y que todo el mes también se dedica a que hablemos y hagamos conciencia sobre esta enfermedad, pues vamos nosotros a tocar también diferentes puntos al respecto. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme a difundir en este Día Mundial de Parkinson algunos aspectos importantes de la enfermedad, algunos síntomas, tratamientos y cómo afecta al paciente, a los familiares y cuidadores que viven con la enfermedad de Parkinson. Empezábamos con una nota, doctor, que hablaba sobre el Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa, ¿verdad? Y también antes de entrar al aire, le consultaba yo a usted sobre estadísticas. Estas han ido en aumento. Definitivamente, al momento se estima que hay unas 10 millones de personas en el mundo adoleciendo de Parkinson, y se estima que para el 2050 habrá alrededor de 20 millones. Ha ido incrementándose el número de personas en el mundo debido a que la población mundial va envejeciendo, incluso en los países como el nuestro en desarrollo. Hoy la gente vive más y uno de los factores de riesgo de la enfermedad es la edad, aunque hay otros factores que hablaremos más adelante. La enfermedad se manifiesta, es más frecuente en adultos mayores, pero los primeros síntomas pueden iniciar a partir de los 50 años en adelante. Cuanto más avanzamos en edad, es más frecuente que se presente la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, algunas personas pueden adolecer los primeros síntomas antes de los 50 años de edad, y aunque en raras ocasiones, aún en jóvenes adolescentes pueden presentar síntomas parkinsonianos, aunque en estos casos hay que descartar otros tipos de parkinsonismo diferente de la enfermedad de Parkinson. Es importante que algunos de los factores desencadenantes o factores de riesgo que se han mencionado, aparte de la edad, es el consumo de agua de pozo, debido a que pueden estar contaminadas con residuos, metales pesados o plaguicidas. De hecho, uno de los factores de riesgo más importantes es agricultores que se han dedicado a fumigar con algunos plaguicidas sin protección. Ese es un factor de riesgo importante, así como también traumatismos craneoencefálicos intensos o repetitivos, como en algún caso de algunos deportistas que tienen bastante contacto durante su deporte. ¿Esto pudiesen ser factores de riesgo? Son factores de riesgo. Hablemos de las causas más comunes también por las cuales hoy en día se presenta Parkinson. Bueno, como decíamos, es la enfermedad neurodegenerativa, una de las más frecuentes, solo después de la enfermedad de Parkinson, de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Parkinson es la segunda causa de enfermedad más frecuente en el mundo, y como inicia en un periodo en el que los adultos aún son productivos, también produce una importante discapacidad en este grupo de personas, por lo que es importante detectar tempranamente los síntomas y signos de la enfermedad para ponerse en contacto y gozar de las alternativas terapéuticas con las que se dispone, con medicamentos que pueden mejorar notoriamente su calidad de vida, su desempeño en las actividades de la vida diaria, y también otras terapias no farmacológicas que son un complemento importante al tratamiento médico. ¿Qué síntomas presenta el Parkinson y si hay cierto tipo de niveles? Hay personas que tal vez tienen otro tipo de sintomatología y esto significa que la enfermedad está más avanzada, ¿o cómo lo denominan ustedes? Bien, decíamos que no se sabe cuál es la causa de la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, se conoce mucho de qué es lo que sucede en el cerebro de las personas con Parkinson. Se conoce que hay una alteración en un grupo de células que se llaman dopaminérgicas, que son las encargadas de producir un neurotransmisor llamado dopamina, que es el encargado de los movimientos voluntarios del organismo. Estos están ubicados a nivel de la base del cerebro en una estructura que se llama sustancia nigra. A medida va avanzando la enfermedad,
van perdiéndose estas células productoras de dopamina y cuando llega a un déficit de hasta un 80% de producción endógena de dopamina en el cerebro, es cuando empiezan a aparecer los primeros síntomas no motores de la enfermedad. Sin embargo, hasta 20 años antes, la enfermedad ya empezó en forma silente. Y existen algunos síntomas que se llaman premotores, cuando ya llega a un nivel crítico la deficiencia de dopamina que el cerebro está produciendo y puede producir una serie de síntomas no motores que anteceden en meses o en años a los primeros síntomas motores de la enfermedad de Parkinson, que luego hablaremos. Estos síntomas no motores pueden ser depresión, sensación de cansancio, dolores musculares, lo que hace que los pacientes empiecen a consultar con otras especialidades porque no hay síntomas específicos. Y hay otras personas que pueden tener lo que se conoce como alteraciones del sueño REM, que es cuando soñamos y como parte fisiológica de esa fase de sueño hay una flacidez muscular, por lo que soñamos no lo actuamos. Sin embargo, esas personas con los trastornos del sueño REM no sufren esa relajación muscular y actúan los sueños. Son pacientes que pelean, se levantan, se tiran de la cama, corren y se golpean durante el sueño. Esto es lo que... Eso puede ser como un síntoma. Eso puede ser como un síntoma, como un factor de riesgo que se ha visto que años después pueden desarrollar los síntomas motores de la enfermedad. Es muy importante en esta ocasión, tipo, consultar a mi pareja también, que me va a ayudar como a saber cómo ha sido también mi sueño, si en caso yo me pongo con esos movimientos. Algunas veces se puede malinterpretar como maltrato porque a veces siente que está peleando y golpea a su pareja. Eso ya se puede determinar a través de un estudio de sueño que se hace con videovigilancia y otras funciones. Los primeros síntomas motores de la enfermedad de Parkinson, los síntomas cardinales son 4. Uno es la lentitud, que llamamos bradicinesia. Todos los actos motores van cada vez más lentos de lo normal. Hay temblor, que es un temblor en reposo, que puede iniciar en un dedo, 2 dedos, luego la mano, luego se extiende a todo el brazo y luego se extiende a toda la mitad del cuerpo, que posteriormente puede generalizarse. También el otro signo cardinal es la rigidez, que se conoce rigidez como en rueda dentada, ya que cuando hacemos movimientos de extensión y flexión, cuando examinamos a la persona, sentimos como si hubiese una rueda dentada dentro de la articulación. Y el otro punto es que a medida avanza la enfermedad, los síntomas se vuelven bilaterales, aparecen los trastornos del equilibrio. Esos son los síntomas cardinales de la enfermedad, pero que inicia primero a un lado del cuerpo, meses o años después se va extendiendo hacia los 2 lados, siempre predomina uno de los lados, luego empieza a aparecer trastornos de la marcha, empiezan a caminar en pequeños pasos, a veces congelamiento de la marcha, sienten que no pueden iniciar el paso o cuando van a cruzar áreas estrechas como puertas, la cocina, se quedan como pegados al piso y esto se llama congelamiento de la marcha. Y a veces dan pequeños pasitos uno tras otro tratando de iniciar la marcha, esto se llama una marcha festinante, que también puede ocasionar caídas si no hay una precaución. Otro de los síntomas es que debido a la lentitud y la rigidez hay una disminución o casi ausencia del parpadeo, hay una disminución de la expresión facial, que se conoce como jugador en máscara de póker, porque no manifiesta las expresiones. La gente cree que está enojado, está aburrido, pero lo que pasa es que por la rigidez muscular no se expresan las emociones. El otro síntoma también es que empiezan a tener lo que se llama micrografía, es decir, a escribir
algún tipo de síntoma de lo que él ahorita acaba de mencionar, puede consultar, también es bienvenido, o alguien que también ya posea ese tipo de diagnóstico tanto en la familia o si es usted mismo también puede consultar a través de nuestro WhatsApp. La siguiente pregunta, doctor, si el Parkinson pudiese llegar a ser hereditario y cuando ya se tiene el diagnóstico de Parkinson, ¿cómo debe de cuidarse la persona? Sí, la mayoría de los casos de enfermedad de Parkinson son esporádicos, es decir, no hay otros familiares que estén afectados por esta enfermedad. Sin embargo, un pequeño grupo de pacientes, menos de un 10%, ya se han identificado algunas alteraciones cromosómicas específicas en familias. Y ahí sí vemos que hay varios miembros afectados de la enfermedad y con ya algunos cromosomas plenamente identificados. Es importante, como decíamos, un diagnóstico lo más tempranamente posible de la enfermedad para iniciar el tratamiento farmacológico y las terapias no farmacológicas. Para tener un éxito del tratamiento y de la evolución de las personas con Parkinson, es importante que exista una muy buena relación entre el médico, la familia y el paciente, ya que el médico va a depender mucho de la información que le proporcionen en cada una de las consultas para ver en qué horarios está estable, en qué horarios tiene problemas y qué problemas tiene. Como muchos trastornos del movimiento son bastante complejos, a veces el paciente o la familia no sabe cómo explicarlos y hoy tenemos la opción que si no sabemos cómo expresar los problemas que el paciente sufre o las variaciones que tiene durante el día, tomar un video y discutirlo con el médico para ver qué es lo que sucede. Es importante que no se automedique, que la persona con enfermedad de Parkinson no cambie dosis de medicamentos a su libre albedrío. Se debe cumplir las dosis establecidas en los horarios establecidos, porque la duración del efecto del medicamento tiene un tiempo de duración, que a medida avanza la enfermedad, estos medicamentos ya no duran tanto el efecto, entonces hay que ir ajustando la dosis y el tiempo entre una y otra dosis lo vamos acortando y lo vamos adecuando según las necesidades y las dificultades que el paciente va teniendo en cada momento de la evolución de la enfermedad. Es decir, que el tratamiento de la enfermedad de Parkinson es bastante complejo, debe hacerse un tratamiento adaptado a cada persona que vive con Parkinson y en cada momento la evolución de la enfermedad también es muy cambiante. Es como hacer un traje a la medida en cada momento de la evolución de la enfermedad. Qué importante eso, ¿verdad? Porque a veces dejamos de lado el medicamento, se nos olvida y vengo y me lo tomo cuando ya me acordé. Entonces, qué bueno saber que debemos de ser puntuales al respecto si tenemos el diagnóstico. Hay preguntas también a través de nuestro WhatsApp, doctor, que son las preguntas que nos hace los televidentes. Y acá dice, buenos días, ¿cómo se llama el tratamiento para el Parkinson? Dice, es para mi tío, o hay que llevarlo al especialista. Creo que sería la opción ideal, el especialista. Definitivamente tenemos que hacer el diagnóstico, que se hace un diagnóstico clínico, buscando los síntomas y signos que mencionamos al inicio de la charla, y debe hacerse otros estudios complementarios para descartar otras patologías diferentes de la enfermedad de Parkinson que pudieran condicionarnos los mismos síntomas. Dejamos una serie de exámenes de laboratorio, hacemos un estudio del cerebro, ya sea una tomografía, preferiblemente una resonancia magnética, para descartar otras enfermedades que pueden parecer enfermedad de Parkinson, pero que no lo son. También algunas personas pueden tener un parkinsonismo que no necesariamente sea enfermedad de Parkinson. Parkinsonismo son todos aquel grupo de personas que tienen rigidez, lentitud y temblor y alteraciones posturales o del equilibrio. Pero algunos tienen algunas características específicas diferentes de la enfermedad de Parkinson. Es un grupo más reducido que lo que denominamos parkinsonismos atípicos, que no son enfermedad de Parkinson, que no evolucionan igual que la enfermedad de Parkinson, y la respuesta al tratamiento también
no es tan satisfactoria como la enfermedad de Parkinson. Dentro de ellas, estas patologías tenemos la enfermedad por cuerpos de Lewis, la parálisis supranuclear progresiva, la degeneración córtico-basal, entre otras. Entonces, se confunde con varias más. Y hay otros parkinsonismos que pueden ser inducidos por algunos medicamentos. Entonces, dentro de la evaluación clínica, tomamos en consideración todos esos aspectos, hacemos una revisión exhaustiva de toda la medicación que están tomando para ver si no hay alguno de estos tratamientos que le estén induciendo un parkinsonismo inducido por estos fármacos, que muchas veces puede mejorar o disminuir al retirarlos. Entonces la recomendación es consulte al neurólogo para que haga un tratamiento específico, y el tratamiento inicial puede ser usualmente levodopa, aunque hay otras alternativas terapéuticas que las podemos utilizar en asociación con este fármaco, pero repito, no es conveniente la automedicación. Ok, perfecto. Ahí está la respuesta también, amiga o amigo. Todo para bueno, nos preguntan también si se puede recuperar la persona de esa enfermedad o no. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que no tiene cura. Es decir, el tratamiento es sintomático. Tratamos de mantener a las personas con Parkinson lo más funcional posible, lo más independiente posible, a través de diferentes tratamientos con medicamentos y también otros no farmacológicos como la rehabilitación, el tai chi. A veces hay algunas técnicas de boxeo, de baile, de estimulación cognitiva que ayudan a mejorar globalmente la capacidad de las personas. El ejercicio es importantísimo en las personas con enfermedad de Parkinson. Es decir, si alguien tiene síntomas parkinsonianos y desaparece luego, eso no era enfermedad de Parkinson. Probablemente era un parkinsonismo inducido por algún medicamento. Muchas veces antipsicóticos o algunos medicamentos utilizados para los vómitos o para mejorar la motilidad gástrica, en algunas personas pueden inducir algunos trastornos del movimiento como parkinsonismo. Los retiramos y después de algunas semanas, meses o años, progresivamente van desapareciendo los síntomas. Ok, la pérdida del olfato puede ser un signo. Esos son algunos de los síntomas más tempranos en la enfermedad de Parkinson. Hay una falta de capacidad para sentir los olores, y esto es bien característico en las personas con enfermedad de Parkinson, aún antes de que inicie cualquier síntoma. Este es parte de los síntomas no motores de la enfermedad. Ok, también dice, buenos días, ¿se puede detectar con un EEG? No sé qué es eso. Electroencefalograma. Ok. El electroencefalograma, la tomografía, la resonancia magnética no hacen diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, sino son estudios complementarios que ayudan a determinar si hay otras patologías. Hay algunas técnicas de neuroimagen que por ahora no las tenemos en el país, en la que podemos ver los ganglios basales y ver si la captación de dopamina en estas áreas está disminuida o no, y esto nos ayuda como un estudio complementario. Actualmente no hay un test que nos ayude a certificar el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Sin embargo, hay estudios indirectos, como decíamos, de neuroimagen, y actualmente se está trabajando en una biopsia de piel que identifica una de las alteraciones que se da en la patología de Parkinson, que es la N-cis-nucleína, que puede ser detectada ya a través de biopsias de piel, pero se está estandarizando el estudio para que esto sea un estudio complementario al estudio clínico y los estudios de neuroimagen que hacemos, que nos ayuden a determinar si es una enfermedad de Parkinson. Pero eso está en estudio todavía.
Doctor, le agradecemos mucho también por toda esa enseñanza, por hablarnos un poco sobre los síntomas y conocer más sobre el Parkinson. Sabemos que es sumamente amplio, ¿verdad?, el tema. Ya para finalizar, ¿qué consejos pudiese brindarle a todas las personas como prevención ante esta enfermedad y, bueno, aquellos que han sido diagnosticados también? Sí, es importante mantener una vida sana, una alimentación saludable, mantenerse activos, hacer ejercicio físico, evitar exponerse a traumatismos, a tóxicos, a plaguicidas, evitar tomar agua de pozo y evitar tomar medicamentos que potencialmente pudieran producirnos parkinsonismos. En general, es un estilo de vida que deberíamos de tener todos, aunque no tengamos ninguna enfermedad, y estos medidas deberíamos de hacerlo no necesariamente cuando ya tenemos cierta edad, sino desde el momento que nacemos hasta que llegamos a ser adultos mayores. Ok, los buenos hábitos, y yo creo que ese es el resumen siempre con cada médico que nos visita, un buen estilo de vida, ¿verdad? Saludable para poder prevenir cualquier tipo de enfermedad. Con nosotros está el doctor Ricardo López Contreras, él es neurólogo, para aquellos que también deseen hacer cita con él, diferentes tipos de enfermedades que tengan que ver, ¿verdad? Siempre con la especialidad, lo pueden buscar en su fanpage como Neurólogo López, o también tiene su contacto al 7836-3131. Ahorita están apareciendo en pantalla para que todos puedan tomarlo en cuenta. Doctor, muchísimas gracias. Un placer estar en este día tan importante del Día Mundial de Parkinson. Muchas gracias. Gracias.